Bienvenidos a este tutorial. Continuamos con la resolución del texto de matemática tercer grado. Esta vez con la página número 20. Vamos a resolver las preguntas 1, 2 y 3. Empezamos con la pregunta número 1. Nuestros hábitos alimentarios. Un grupo de estudiantes realizó una encuesta para conocer la preferencia sobre cómo toman el desayuno sus compañeros. A partir de ello obtuvieron los datos. Tenemos varios datos para el desayuno: chocolatada, quinoa, yogur, avena, jugo de papaya. Y en la segunda columna tenemos la cantidad de estudiantes que contestaron a la preferencia. Vamos con la pregunta letra A. Si ellos necesitan obtener más datos sobre los hábitos alimentarios, ¿qué otras preguntas podríamos plantear considerando a las variables cualitativas y cuantitativas? Bien, entonces vamos para si fuera una variable cualitativa, escribimos aquí las preguntas que podríamos hacer. Vamos a colocar dos como ejemplo. Una pregunta podría ser: ¿con quién desayunas, por ejemplo? Ya. Y en este caso pues nos pueden contestar de la siguiente forma. Pueden decir con la familia, podrían decir en este caso solos, ¿no? De repente con amigos, o podrían decir otra respuesta. Muy bien. Otra pregunta que podríamos plantear, ¿no?, desde el aspecto de la variable cualitativa es la siguiente: ¿cuál es tu acompañamiento favorito? ¿Cuál es tu acompañamiento favorito? Tu acompañamiento favorito para el desayuno. Para el desayuno. Listo. Entonces a esta pregunta pueden responder, por ejemplo, no pueden decir galleta, pueden decir otro tipo de pan, de repente mencionar alguna fruta u otro alimento que puedan acompañar el desayuno. Muy bien. Eso sería con respecto a la variable cualitativa. Muy bien. Pero si se tratase de una variable cuantitativa, también podríamos plantear algunas preguntas. Por ejemplo, vamos a ver, podría ser ¿cuánto tiempo tardas en desayunar? Pregunta: ¿cuánto tiempo tardas en desayunar? ¿Cuánto tiempo tardas en el desayuno? Entonces aquí nos podrían contestar, por ejemplo, tardo 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos. Muy bien, esas respuestas pues nos van a dar pie a entender que se trata de una variable cuantitativa, pero en el caso del tiempo sería una variable cuantitativa continua. Muy bien. Otra pregunta que podríamos plantear es, por ejemplo, ¿cuántos días a la semana? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cuántos días a la semana desayunas antes de ir al colegio? Desayunas antes de ir al colegio. Muy bien. Entonces, ante esta pregunta, las posibles respuestas podrían ser: oye, puede ser de repente 3 días, 4 días, 5 días, ¿no? Entonces, en este caso, las respuestas hacen referencia a una variable cuantitativa discreta. Muy bien, entonces de esta manera terminamos de responder la pregunta A. Vamos a la pregunta letra B. Leemos el enunciado. Dice: un estudiante, al momento de interpretar los datos, afirma que el 25% de los encuestados prefieren tomar yogur frutado. Vamos a verificar. Bien, entonces para esto es necesario modificar un poco nuestra tablita inicial para poder colocar la frecuencia relativa. Eso nos damos cuenta en este valor. Cuando en tabla de frecuencia nos hablan de porcentaje, eso hace referencia al HI porcentual. Entonces vamos a llenar esta tablita, comprendiendo que aquí
pues vamos a utilizar la siguiente relación, que la frecuencia relativa porcentual se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos y multiplicando por el 100%. Muy bien. Entonces procedemos a calcularlos. Bien. Vamos con el primer alimento. En este caso tenemos la chocolatada y nos dicen que el número de estudiantes, recordando que cuando hablamos de cantidades, eso está haciendo referencia a la frecuencia absoluta. Bien, entonces utilizando nuestra relación tenemos que dividir 9 sobre 60. ¿Por qué 60? Porque esto representa n, que es el total. Y a esto lo multiplicamos por el 100%. Muy bien, realizando la simplificación, 0 con 0 abajo se va, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Tenemos tercia abajo y tercia arriba. 3 por 5, esto nos va a dar 15%. Entonces colocamos en nuestra tablita 15%. ¿Listo? Vamos entonces con el siguiente valor. Tenemos ahora, en este caso para la quinoa, 8. Entonces dividimos 8 sobre 60 y lo multiplicamos por el 100%, realizando pues nuestra simplificación, realizando lo que es la división, vamos a obtener un valor de 13,333 periodo, porcentaje. Pero nosotros pues vamos a trabajar con una cifra significativa, entonces trabajaremos con 13,3%. Muy bien, si es así modificamos el valor de 15 para colocarlo de una mejor manera, que sea 15,0. Es importante mantener la coherencia con la cifra significativa. ¿Listo? Seguimos entonces con el siguiente valor. Ahora vamos a trabajar para lo que es el yogur frutado. En este caso el valor es 25, entonces tenemos 25 sobre 60, multiplicando por el 100%, realizando nuestra simplificación y realizando nuestra división, tenemos un valor de 41,7, bueno, en realidad es 666 periodo, porcentaje, pero nosotros lo vamos a redondear a 41,7%. Muy bien, vamos entonces con el siguiente valor. En este caso tenemos 10, entonces sería 10 que divide al total 60 por el 100%. Simplificando y realizando toda nuestra división, esto nos va a dar 16,666 periodo, porcentaje. Haciendo la aproximación tenemos 16,7%. Y luego vamos con el siguiente alimento, que es el jugo de papaya, cuyo valor es de 8%. Bien, pero podemos darnos cuenta que cuando la quinoa era frecuencia absoluta 8, pues en el jugo de papaya también es 8. Por lo tanto, el HI porcentual nos va a dar el mismo resultado, sería 13,3%. Se trabaja lo necesario, si ya está calculado arriba ya no tenemos que calcularlo otra vez. Muy bien, y lo que faltaría entonces en esta columna de frecuencia relativa porcentual es realizar la suma, y esto nos debe dar un 100% o muy cercano a 100%, porque a veces las aproximaciones no nos dan exacto 100%, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí podemos responder a la pregunta. Nos dicen, oye, el 25% de los encuestados prefieren tomar yogur, y te preguntan, ¿estás de acuerdo? Bueno, de acuerdo a lo que estamos observando, a lo que hemos calculado, pues tenemos que el porcentaje de preferencia es de 41,7. Por lo tanto, decimos pues que no estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso no es 25%. No es en lo correcto, es que es el 41,7%. Muy bien, entonces con eso terminamos responder a la pregunta letra B. Vamos entonces a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice, el clima de Puerto de Maldonado. Dice, el alcalde de la ciudad de Puerto Maldonado recibe el gráfico estadístico del clima de su ciudad sobre las temperaturas y los niveles de precipitación en un año. Muy bien, analizamos entonces el gráfico y podemos apreciar que tenemos en las barras verdes, de acuerdo a la leyenda, eso sería la precipitación, y las unidades se dan en milímetros y su escala de medición está en el lado derecho. Asimismo,
tenemos una línea de color rojo con varios puntos. Eso vendría a ser, según la leyenda, la temperatura máxima. Y finalmente tenemos una línea de color azul con varios puntos, que eso vendría a ser, de acuerdo a la leyenda, a la temperatura mínima. Y la escala donde se observan esos valores está en el lado derecho, en el eje vertical. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos revisado el gráfico, vamos a responder a la pregunta letra A. Pregunta A. Tente del alcalde afirma: el gráfico muestra que durante los meses de junio, julio y agosto, nos hacen referencia a 3 meses, junio, julio, agosto, las precipitaciones fueron muy bajas. ¿Es correcto esa afirmación o no? Bien, esto se resuelve mirando el gráfico. Vamos a encuadrar a los meses que menciona junio, julio y agosto, y nos dicen, de acuerdo a la afirmación, nos dice que eso representa las precipitaciones muy bajas, y de acuerdo al gráfico, pues sí podemos verificar que esas barritas de color verde para esos meses me indica pues una precipitación muy baja en comparación con lo de otros meses. Muy bien, entonces por lo tanto vamos respondiendo esa pregunta y respondemos aquí. ¿Es correcto? Pues claro, sí es correcto. Ahora, ¿por qué es correcto? Dice justifica. Porque en este caso pues las barras, ¿no? Las barras con menor altura, estamos hablando de las barras de color verde, indican ¿qué cosa? Valores bajos, ¿no? De precipitación, mientras que las barras más largas o de mayor altura representan valores más altos. Muy bien, entonces con eso contestamos la pregunta A. Listo, vamos a la pregunta letra B. Dice, el alcalde pregunta: ¿en qué mes se alcanza la temperatura máxima? Vamos remarcando porque acá tenemos una pregunta. ¿En qué mes o meses se alcanza la temperatura máxima? Vamos a colocarle, si esta es la pregunta B, entonces esta va a ser la pregunta B1. Muy bien, pero tenemos más preguntas. Dice, y entre esos meses, ¿cuál es el que tiene la precipitación más alta? A esto le vamos a llamar pues entonces pregunta B2. ¿Listo? Y todavía tenemos una pregunta más. Abajo nos dice, ¿en qué meses hay mayor variación de temperatura? Realiza tu estimación. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra pregunta B3. Vamos a responder a cada una. Vamos en primer lugar por nuestra pregunta B1. Pregunta B1. ¿En qué mes o meses se alcanza la temperatura máxima? Bueno, vamos nuevamente a nuestro gráfico. Vamos a ver en qué meses. De acuerdo a lo que estamos observando, podemos ver que en los meses donde hay mayor temperatura, puede ser en este punto 1, otro punto 2 y otro punto 3. Si trazamos una línea para la parte inferior, trazamos una línea, vemos que eso corresponde para los meses de agosto, para los meses de septiembre y los meses de octubre. Entonces vamos a contestar pregunta B1. ¿En qué meses? Bueno, los meses sería agosto, septiembre, octubre. Respuesta sería agosto, septiembre, octubre. Escribimos entonces, sería agosto, septiembre y octubre. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. En la pregunta B2 nos dice, y entre esos meses, o sea, agosto, septiembre y octubre, dice, ¿cuál tiene la precipitación más alta? Bien, nuevamente vamos al gráfico. Entre esos meses, el que tiene la mayor precipitación, pues podemos ver que es este de acá. Y eso corresponde a octubre. Y si llevamos esta línea para el lado derecho, vemos que su valor está cercano a 165 milímetros. Entonces la respuesta para la B2 sería en este caso octubre. Lo escribimos acá, sería octubre. Y más o menos el valor que podemos apreciar es en el rango de 165 milímetros. 165 milímetros. Ahora sí podemos ir a la pregunta B3. Pregunta B3.
¿En qué meses hay mayor variación de temperatura? Bien, vamos a borrar estas líneas un momento y listo. Primero vamos a entender a qué se refiere con variación. En este caso la variación va a estar dada entre, digamos, la línea roja y la línea azul, o sea, temperatura máxima y temperatura mínima. Esa variación va a ser mayor en la medida que esta distancia sea más larga, ¿no? Y en este caso hay 3 meses en la cual podemos ver que esa diferencia es larga. Por ejemplo, en estos 2 puntos, acá tenemos 1, acá tenemos 2 puntos más y acá tenemos 3 puntos más. Son, digamos, la abertura o la distancia de separación entre esas dos líneas, la cual nos indica la variación. Entonces, si nos preguntan en qué meses, vamos a ver la pregunta, dice en qué meses, sí. Si nos preguntan en qué meses, tenemos que considerar entonces, acá tenemos un mes, sería julio, tenemos agosto y tenemos septiembre, 3 meses. Vamos respondiendo entonces. Entonces la respuesta de la B3 sería julio, agosto, septiembre. Respondemos, respuesta sería julio, agosto y septiembre. ¿Listo? Julio, agosto y septiembre. Perfecto. ¿Qué más nos dice la pregunta? Realiza una estimación. Para poder realizar una estimación vamos a tomar a uno de ellos. Ya, por ejemplo, yo voy a hacer, en este caso voy a tomar el que es más aparente, ¿no? Según lo que yo estoy observando, veo que la mayor amplitud está aquí, la mayor separación está aquí. Y eso corresponde para el mes de agosto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a, si este fue la medida, permíteme, si este fue la medida para agosto, lo que vamos a hacer es llevar esta línea para el lado izquierdo para verificar más o menos en qué valor está esta temperatura. Entonces jalamos la rayita y más o menos esto debe estar por aquí. ¿Listo? Entonces ya tenemos un punto, vamos a marcarlo, y luego en el punto inferior también abajo vamos a llevar hacia la parte izquierda. Muy bien, ahí está. Y tenemos otro punto aquí. Listo, ahí están mis 2 puntos de temperatura. Necesito conocer esos valores porque en este caso la variación va a obedecer a la diferencia de temperaturas. Tenemos que restar esos 2 valores. Bien, entonces aquí podemos apreciar, vamos a apreciar aquí, vamos a ver, ¿no? Permítanme, se borró aquí. Ya, entonces lo que podemos apreciar aquí, que más o menos en esta temperatura, el rango, digamos, más o menos está aquí a la mitad, y a la mitad más o menos debería ser 32,5, porque tomando en cuenta que desde acá hay un rango de 5 unidades, de 35 a 35, ¿verdad? Entonces la mitad pues más o menos nos debe dar 32,5. Bien, entonces podemos redondearlo para que sea más fácil el cálculo. Vamos a considerar que esta temperatura sea 32 grados centígrados. Muy bien, ahora en la parte de abajo, este otro punto de temperatura, vemos que ya está muy cercano a 20, que ya pasó a la mitad de 15. Entonces vamos a ponerle que tenga, por ejemplo, unos 19 grados centígrados. Entonces la variación lo vamos a encontrar restando esas dos cantidades, es decir, 32 grados centígrados menos los 19 grados centígrados. Esto me va a dar un valor de 3, acá sería 1, 13 grados centígrados. Muy bien, entonces vamos a responder a la pregunta B3, julio, agosto y septiembre, y además digamos un aproximado, porque tampoco podemos decir que es exacto lo que hemos visto, no, un aproximado, pues la variación, digamos, será de 13 grados centígrados. Muy bien, entonces con eso estamos respondiendo a la pregunta B, que corresponde a la pregunta 2. Vamos entonces con la pregunta número 3. Pregunta número 3, análisis de estatura. Vamos a leer, dice lo siguiente: una escuela cuenta con los equipos de básquet, 2 equipos A y B. Se registró la estatura en centímetros de los jugadores a modo que se obtuvieron los siguientes datos, y acá nos dan los datos de las estaturas en una tablita. Muy bien, vamos a leer la pregunta letra A. Dice: el entrenador con esta información debe analizar el comportamiento de los datos, y tenemos acá las preguntas. Dice:
¿Qué gráficos pueden construir para ayudar a entender al entrenador? Y la siguiente pregunta sería, ¿qué diferencia o semejanza se observan en los equipos? Justifica. Muy bien, como hay dos preguntas, vamos a ponerle que en este caso sea pues, este sea A2 y el de arriba que corresponda a la pregunta A1. Dos preguntas. Muy bien. Para responder a la primera pregunta, los tipos de gráficos, nosotros aquí hemos presentado dos propuestas, ¿no? Este dibujo está hecho justo con los datos de la tabla. Entonces podemos ver que la primera propuesta sería realizar un gráfico de barras, pero un gráfico de barras dobles. De esta manera podemos comparar jugador con jugador, ¿no? En este caso color azul, en este caso color naranja, y podemos apreciar pues claramente, nos permite comparar las estaturas y verificar pues que por ejemplo las barras de color azul sobresalen sobre las barras de color naranja. Bien, la otra propuesta sería el gráfico de puntos. El gráfico de puntos. Muy bien, como su nombre lo indica, nosotros aquí trabajamos con puntos. Cada punto representa en el eje X a los jugadores y en el eje Y vertical representa la estatura. Entonces miren, este gráfico nos permite claramente y de una manera muy fácil determinar qué equipo es el que presenta la estatura más alta en este caso, ¿no? Que son los azules, que corresponde al equipo A. Muy bien, pero también en este gráfico miren, se puede incluir lo que son medidas de tendencia, como por ejemplo tenemos la media del equipo A y la media del equipo B, que eso está representado con líneas punteadas. También miren, ese gráfico se ve bastante simpático. Es una propuesta que hay que entender. Gráfico de puntos. Muy bien, con eso respondemos a la pregunta A1, ¿cuáles son los tipos de gráficos? Bien, si usted conoce de otro tipo de gráficos puede hacer su propuesta. Ya, vamos con la pregunta A2. Dice, ¿qué diferencia o semejanza se observan en los equipos? Bien, ¿qué diferencia o semejanza se observan? Bien, entonces vamos a colocar aquí, vamos a escribir acá algunas diferencias y en el lado derecho vamos a colocar algunas semejanzas. ¿Listo? A ver, hablemos de las semejanzas. Por ejemplo, son semejantes en el tema de que ambos, por ejemplo, ambos tienen igual cantidad de jugadores, igual número de jugadores. ¿Listo? Entonces ahí hay una semejanza. Otra semejanza, a ver, ambos equipos tienen un jugador, ambos equipos tienen un jugador con 190 centímetros de altura o talla. A ver, vamos a verificar eso. Miren, vamos a la tablita. En el equipo A podemos apreciar que tiene un jugador que mide 190 centímetros y en el equipo B también, mira. Entonces eso es una semejanza. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos entonces ahora con lo que son las diferencias. Bueno, en cuanto a las diferencias podemos ver lo siguiente. El equipo A, vamos a poner acá, el equipo A se ven más altos. El equipo A, sus jugadores son más altos. ¿Ya? ¿Por qué decimos que son más altos? Bueno, en el gráfico de punto lo hemos visto, ¿verdad? Hay una diferencia pues que se nota, ¿no? Muy bien, otra diferencia podría ser que en el caso de uno de los equipos hay una talla más baja, que la talla más baja corresponde, por ejemplo, al valor de 180 centímetros, y esto me estoy refiriendo al equipo A. Muy bien, mientras que la talla más baja, ¿no?, también es de 172 centímetros, pero esto es para el equipo B. Ahí tenemos una diferencia, ¿no? Perfecto. Ahora sí, con eso respondemos la pregunta A de la pregunta 3. Vamos entonces al apartado B. Dice lo siguiente. En ambos equipos, primero voy a borrar esta línea. No sé qué hace aquí. Vamos a borrarlo. Listo. Dice lo siguiente.
En ambos equipos, el equipo A y el equipo B, se desea, dice, reemplazar al jugador más bajo por jugadores de 185 y 180 centímetros respectivamente. ¿Cómo afectan estos cambios al promedio y a la mediana de las estaturas? Bien, entonces aquí lo primero que hay que hacer es conocer cuál es, en el caso para el equipo, vamos a poner acá para el equipo A, y para este lado vamos a poner para el equipo B. Vamos a calcular aquí su promedio. ¿Listo? Entonces vamos a colocar los datos. Tenemos lo siguiente. Arriba pues tengo que hacer la sumatoria de todas las tallas. Sería pues 185 más 190 más 195 más 188 más 192 más 180 más 187. Verifiquemos que estén los 7 datos, porque son 7 datos. Listo, y luego lo dividimos sobre 7. Muy bien, la suma en la parte superior me va a salir 1317 centímetros. Esto que divide a 7. Realizando la aproximación, y esta división nos va a dar 188,14 centímetros. ¿Listo? Ese sería entonces nuestro promedio. Vamos ahora para la mediana. Pero para poder calcular nuestra mediana, a diferencia de lo que es promedio, tenemos que ordenar los datos. Es decir, de la tabla tomar todos sus datos e ir ordenando. Y en nuestro caso pues lo vamos a ordenar de manera ascendente. ¿Listo? Esos valores ya lo tenemos ordenados aquí. Simplemente vamos a copiarlo y vamos a subirlo hacia arriba. ¿Listo? Permítanme. Vamos a ver. Entonces vamos a colocar estos valores y vamos a determinar la mediana. ¿Listo? Muy bien. Una vez que los datos están ordenados, para poder calcular nuestra mediana, en este caso son datos no agrupados, tenemos que observar el valor central. Y en este caso 3 a la izquierda, 3 a la derecha, ¿no? Entonces vemos que el valor central es 188. Por lo tanto, vamos a decir que nuestra mediana es igual a 188 centímetros. Muy bien. Vamos entonces ahora para el otro equipo. Vamos a poner una división aquí. Para el otro equipo también tenemos que calcular, en este caso, su promedio y también calcular la mediana. Vamos con el promedio. Bien, para el promedio entonces sumamos los datos. En este caso, para el equipo B, sería 175 más 182 más 190 más 178 más 185 más 172 más 180, todo dividido sobre 7. Muy bien, realizando la suma en la parte superior, eso nos va a dar 1262 centímetros, que divide a 7. Muy bien, realizando la división tenemos una aproximación de 180, a ver, aquí ya no alcanza, vamos a ponerlo al otro lado mejor. Ese valor aproximadamente, decimos que el promedio va a ser igual a aproximadamente 180,29 centímetros. ¿Listo? Ahora sí, vamos a calcular nuestra mediana, pero también, así como hemos hecho en el equipo A, tenemos que tener los datos ordenados. Bueno, nosotros ya lo tenemos aquí. Entonces, vamos a llevarlo hasta la parte donde estamos realizando el cálculo. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a ver. Acá están nuestros valores ordenados. Muy bien. Bien, entonces vamos a acomodarlo. Aquí están nuestros valores ordenados. Sería 172, 175, 178. ¿Listo? Verificamos. Entonces, como ya están ordenados, verificamos el valor central y vemos que acá hay 3 a la izquierda, 3 a la derecha, valor central 180. Por lo tanto, nuestra mediana va a ser igual a 180 centímetros. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos de conocimiento cuánto valen nuestros promedios y nuestras medianas para ambos equipos. Pero ahora vamos a leer la pregunta que nos piden. Dice, ¿cómo afectan estos valores? ¿Cómo afectan estos valores al promedio y a la mediana? Bien, entonces, si es que hay una condición que nos dicen en la parte de arriba, se desea reemplazar al jugador más bajo.
Ah, ya, muy bien. Para el equipo A vamos a identificar quién es ese jugador más bajo. Y en este caso podemos ver que el valor más bajo en talla sería 180. Entonces a este valor lo vamos a eliminar, lo vamos a sacar de ahí. Y en vez de ese valor vamos a colocar un valor de 185 centímetros. De igual manera, para lo que es el equipo B vamos a hacer lo mismo. Identificamos el jugador más bajo y en este caso sería el que mide 172 centímetros. Entonces ese dato lo vamos a sacar y lo vamos a reemplazar por este otro valor que sería 180 centímetros. Muy bien. Realizando ese cambio, entonces la pregunta es ¿cómo varía el promedio y cómo varía la mediana? Bien, correcto. Vamos a colocar acá una división. Listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer ahora es determinar, tenemos que hallar nuevamente lo que es el promedio y lo que es la mediana para ambos equipos. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá un valor y por acá vamos a tener otro valor. ¿Listo? Calculemos entonces el nuevo promedio para el equipo A. Pero en el equipo A vamos a partir, no vamos a realizar todo nuevamente el cálculo de sumar, sino simplemente vamos a aprovechar la suma que ya teníamos. En este caso nuestra suma fue de 1317. Y hay que comprender aquí que el 180 sale, entonces por eso que le vamos a restar 180. Y en el reemplazo de ese valor va a entrar, por eso que suma, 185 como dato, ¿verdad? Cuando realizamos esta operación, entonces esta suma nos va a dar 1322 centímetros. ¿Listo? Y con este valor calculamos nuestro promedio. Nuestro promedio va a ser igual a esta suma, 1322 sobre 7. Realizando la división obtenemos un valor aproximado de 188,86 centímetros. ¿Ya? Aprovechemos, ya que estamos aquí, vamos a obtener también nuestra mediana. Esto lo vamos a hacer con otro color mejor. Vamos a calcular nuestra nueva mediana. Ojo, nuestra nueva mediana. Y entonces para esto necesitamos contar con los datos ordenados. Lo vamos a copiar de arriba y lo vamos a colocar en la parte de abajo. Muy bien, de esta manera. Y vamos a borrar lo que no nos sirve. En este caso, 188 no. Vamos a ver si permanece, vamos a borrarlo mejor. Ya, entonces este valor sería de 188. O sea, como si lo calculáramos de nuevo. ¿Listo? Hasta ahí está ordenado, pero tenemos que hacer un cambio. Tenemos que retirar a este valor que es 180 y tenemos que reemplazarlo por un valor de 185. Y si yo coloco acá el valor de 185, no perjudica el orden. Miren, se mantiene. Vemos acá 185, 185, 187. Y todo está en orden. Bien, entonces ahora sí podemos aplicar el valor de la mediana sabiendo que corresponde al valor central, y en este caso pues nos damos cuenta que es el mismo valor, no ha variado al anterior. El hecho de cambiar no ha cambiado la posición de la mediana, por lo tanto sigue siendo 188 centímetros. Vamos entonces para el equipo B. También partimos de la suma, en este caso sería 1262. Aquí le vamos a restar el dato que está saliendo, en este caso 172, y le vamos a sumar el dato que está ingresando, que sería 180 centímetros. Realizando esta operación nos va a salir 1270 centímetros, sería la nueva suma. Entonces nuestro nuevo promedio será esa suma, esa nueva suma, dividiendo sobre 7. Sacando esta división nos va a dar un resultado aproximado de 181,43 centímetros. Bien, ahora nos falta hallar nuestra nueva mediana. Listo, vamos a calcular la mediana. Tenemos acá nuestra mediana. Nuestra mediana, pues para calcular la mediana necesitamos también los datos ordenados, ¿no? Y para eso vamos a copiar lo que ya está arriba. Copiamos entonces aquí, ponemos control C y lo mandamos a la parte de abajo. ¿Listo? Ahí está. Borramos lo que no necesitamos, por ejemplo esto de acá. Y acá también lo vamos a borrar, ¿no? Y vamos a colocar el dato que estaba 180, estaba acá, 180. Muy bien, ahora sí vamos a reemplazar ese valor. Nos habían dicho que tenemos que eliminar el valor de 172 y tenemos que agregar el nuevo valor que es 180.
A ver, permíteme, 180, muy bien. Pero ese valor de 180 ya no lo puedo colocar al inicio, ¿no? Porque estamos ordenando de menor a mayor. Entonces vemos que 180 debe ir más o menos por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un poco de campo, de espacio. Esto lo mandamos un poquito para la derecha. Y luego con ese espacio que quedó, ahí colocamos el valor que nos indican que tenemos que agregar. Muy bien. Ahora verificamos por última vez si es que está ordenado. Y vemos que sí, está correctamente ordenado y además están todos los elementos. Muy bien. Entonces ahora sí, para calcular la media, solamente tengo que observar el dato central. Y el dato central, como podemos ver, es 180. Por lo tanto, nuestra media va a ser igual a 180 centímetros. Muy bien. Ahora sí ya conocemos los nuevos valores. Entonces ahora ya podemos comparar. Vamos a verificar, ¿ya? Veamos qué sucedió con la mediana. Mira, la mediana, perdón, el promedio. El promedio salió 188,14. Ahora, con los cambios y con el nuevo cálculo, el nuevo promedio salió 188,86. Vemos que hubo un ligero incremento. Entonces mira, del promedio 1 al promedio 2 hubo un pequeño aumento o incremento. ¿Listo? Ahora, si analizamos en el equipo B, su promedio fue de 180,29. Pero luego, después del cambio y después del nuevo cálculo de promedio, nos arroja 181,43. Entonces aquí también podemos decir que hubo también un aumento. Bien, entonces en ambos equipos hubo un aumento del promedio. Ahora analicemos qué sucedió con la mediana. En el equipo A la mediana fue 188. Luego de reemplazar al nuevo jugador con la nueva estatura, vemos que la mediana nuevamente nos da 188. Entonces aquí podemos decir que el valor se mantiene. La mediana es lo mismo. Analicemos para el equipo B. Vemos que la mediana antes del cambio valía 180. Luego, después que reemplazamos al nuevo valor, al nuevo jugador con la nueva talla, vemos que la mediana sigue siendo 180. Entonces aquí pues tenemos que decir que también ese valor se mantiene. Muy bien. De esta manera entonces hemos respondido a esta pregunta letra B. Veamos si nos falta algo más por resolver y vemos que no, ya hemos culminado. Entonces hasta aquí el video. Sus comentarios, sus vistos, sus likes, y también no olviden de compartir, y en la siguiente continuamos resolviendo más preguntas de este libro. Hasta la próxima.